Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, Doc. Buenos Hola, días, doctor. Buen día, doc. buen día. Iniciamos con nuestra clase de doctores. Con ustedes hemos terminado el estudio de afasias, apraxias y agnosias, ¿no? Sí, Doc. Si mal no recuerdo, terminamos agnosis también. Listo, gracias. Entonces, el día de hoy ya comenzamos con lo que es el estudio de un tema que es muy importante, que hace referencia ya a lo que es el estudio de pares craneales, ¿no? Bueno, el estudio de pares craneales, doctores, es muy extenso y en algunas situaciones llega a ser también muy complejo, ¿no? Dependiendo el par craneal que nosotros estamos estudiando. Entonces, vamos a cambiar lo que es la dinámica. Si bien muchas veces, especialmente en semiología, nos hemos enfocado a lo que es ver la parte teórica, ahora, bueno, vamos a tener la necesidad de realizar algunos videos para que sepan cómo se explora los pares craneales de forma adecuada. Y tenemos también algunas actividades de clase. ¿Listo? Así que les voy a pedir, por favor, que sean participativos, que traten de participar lo más que puedan. ¿Sí? Bueno, vamos activando sus camaritas, doctores. A ver, tenemos algunas personas todavía que están tratando de unirse. Ya. Bueno, para empezar vamos a ver lo que es un video exploratorio correspondiente a lo que es el estudio de pares craneales. Así que préstenle atención, ¿sí? Tomando en cuenta lo que vamos a ver en algunos segundos más, vamos a realizar lo que es el desarrollo de la clase. Listo, doctorcitos, vamos activando sus camaritas, por favor. Tengo algunos alumnos que están conectados en las clases de la semana pasada. Pídanles por su grupo de WhatsApp, por favor, que se conecten a la clase con la fecha programada para el día de hoy. Bueno, el video está acá. Pueden verlo cuando ustedes gusten. ¿Sí? Está en la unidad 3. Así que atentos, por favor. Nuevamente lo repito, a medida que vayamos observando este video, vamos a realizar la clase y las actividades programadas. Cualquier duda o pregunta cuando se termine de visualizar esto, ¿listo? Me avisan si oyen, por favor, el audio. La exploración de los pares craneales es motivo ¿Se oye, verdad? Sí, Doc. Sí, doctor. de Sí, doctor. la mayor parte de los médicos. Recuerdo que cuando yo intentaba memorizar los pares craneales cuando era estudiante, y en aquellos tiempos yo utilizaba una mnemotecnia para los pares craneales, algo como, oye, mamá, papá, traigo minifalda. Ahora los glúteos van a estar helados. En realidad existen otras mnemotecnias menos respetables que no comentaré porque seguramente ya conocen. En cualquier caso, de esto se trata, de memorizarlos. Sería importante aclarar por qué necesitamos conocer todos los pares craneales. ¿Por qué los neurólogos del siglo XIX incluyeron este aspecto en la exploración neurológica? Ya había mencionado que la exploración neurológica evolucionó. ¿Y por qué evolucionó para incluir a los pares craneales? ¿Por qué debería darse a los pares craneales un lugar entre los 7 aspectos más relevantes del examen neurológico? Es evidente que en el siglo XIX los neurólogos valoraban a pacientes con enfermedades que cursaban con afectación de los pares craneales, porque afectaban las meninges, ya sea las paquimeninges o leptomeninges, o bien que afectaban el cráneo. Y con esta exploración, ellos identificaban enfermedades que de otra forma no producirían afectación del cerebro porque no causan afasia o apraxia.
Algunas no producen hemiparesia o debilidad. Las dos enfermedades más importantes en este periodo eran la tuberculosis y la sífilis. Eran las enfermedades más comunes a las que se enfrentaban los neurólogos y que tendían a afectar los pares craneales. Causaban paquimeningitis, lo que indica que afectaban la dura madre en los puntos donde los pares craneales entraban y salían del cráneo. Durante la valoración, ellos debían decidir si el paciente tenía o no tuberculosis o sífilis y, por supuesto, esto también puede hacerse hoy en día, aunque otras enfermedades han sustituido a la tuberculosis y a la sífilis en este mundo moderno y han tomado gran importancia por su propio derecho. Por supuesto, se encuentra el cáncer del sistema nervioso central. Muchas personas han sobrevivido al cáncer que hubiera matado a un individuo en el siglo XIX. Y esos cánceres en ocasiones afectan las leptomeninges y producen compresión que causa problemas sobre los pares craneales. Algunos de ellos por causar metástasis a huesos y al cráneo en los puntos donde los pares craneales entran y salen a través de orificios que se encuentran en la base del cráneo. Por ejemplo, el cáncer mamario y prostático son dos buenos ejemplos de enfermedades de los pares craneales. Aunque por supuesto, hay muchas otras que producen ese efecto, enfermedades que son específicas o casi específicas de los pares craneales. Creo que el prototipo podría ser la parálisis de Bell, la parálisis facial que se presentaba antes y aún se observa en algunos casos de borrelosis o de enfermedad de Lyme, de forma que aún son de gran importancia los pares craneales. No creo que sea apropiado utilizar alguna mnemotecnia para explorar de forma sistemática los pares craneales. Yo recomiendo que se agrupen los pares craneales recordando su función. El médico debe pensar en los pares craneales durante la exploración de forma lógica. El primer grupo de pares craneales es en realidad un grupo de un elemento que corresponde al nervio olfatorio. Muchos médicos omiten este nervio. Recordarán que muchos anotan en el expediente exploración de los pares craneales 2 a 12 intactos. ¿Pares craneales 2 a 12 intactos? No entiendo a qué se refieren los médicos con esto. En ocasiones me acerco a una persona que haya escrito algo así y le pregunto qué tiene en contra del primer par craneal. ¿Por qué no lo explora? ¿Es difícil explorarlo? ¿Cree que no es importante? Es de gran importancia en casos de enfermedades que afectan el primer par craneal con traumatismos cefálicos, como personas que se golpean en la parte posterior de la cabeza en caídas, que reciben en la cabeza y cursan con una lesión por contragolpe que afecta el bulbo olfatorio, con pérdida de la sensibilidad olfativa y tienen anomalías del sentido del gusto que interfiere con la calidad de vida. Algunos no lo identifican por mucho tiempo, aunque los médicos sabemos que los trastornos del bulbo olfatorio son manifestaciones muy iniciales de algunas enfermedades neurodegenerativas importantes, entre las cuales resalta el parkinsonismo. De hecho, se cree que el parkinsonismo afecta casi siempre el olfato. Existen muchas razones por las que se debe explorar la sensibilidad olfatoria y no es aceptable escribir pares craneales 2 a 12 intactos. Al igual que el resto de la exploración física, no puede decidirse si debe o depende de la evolución y de las circunstancias, pero no existe una razón para ignorar el primer par craneal. Siempre llevo conmigo este pequeño contenedor con un número 1 escrito en la etiqueta que hace referencia al primer par craneal. Lo llevo todo el tiempo en mi bolsillo, de forma que puedo valorar a los pacientes durante mis actividades cotidianas, cuando camino por el área de hospitalización, no solo en mi consultorio. Alan, por favor, huele esto. No es necesario que le pidamos que se obstruya una u otra nariz. Listo, bueno, continuando, ¿no? Y algo que agregar. Algo importante es que seguramente ustedes han visto en sus clases de anatomía que existen diferentes mnemotécnicos, ¿verdad? Para evaluar lo que son pares craneales, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta lo que nos dice justamente el video, que es lo correcto, ¿sí? Lo mejor es olvidarnos de estos mnemotécnicos que hemos aprendido en diferentes materias. ¿Por qué? Recordemos que tenemos 12 pares craneales, ¿verdad? Y de estos 12 pares craneales doctores, bueno, que ya sabemos el nombre de memoria, acá podemos observar estos. El primer par craneal y el segundo par generalmente no se consideran nervios para empezar, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de un nervio, hacemos referencia a lo que es una estructura periférica. El primer y el segundo par no se consideran nervios. Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Como ustedes bien han escuchado, se caracterizan estos nervios, entre comillas, por ser
prolongaciones de lo que es el cerebro, ¿sí? Entonces, eso es lo correcto. Los demás, bueno, como ustedes están observando, en mayúscula, sí se consideran nervios, ¿no? Por eso tienen una N al inicio. Ahora, tomando en cuenta lo que ustedes acaban de escuchar, es lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de la forma correcta, podríamos decir así, de clasificar a los pares craneales, tenemos que tomar en cuenta esto que estamos observando en este momento en la imagen. Tenemos nervios sensitivos, en este caso el primer par, el segundo par, el octavo par. Tenemos los nervios motores, el tercer par, el cuarto, el sexto, el 11º, el 12º, y tenemos nervios mixtos, ¿sí? El quinto par, el séptimo par, el noveno par y el 10º par. Esa es la forma correcta de agruparlos. Dentro de lo que es el estudio semiológico de pares craneales, a partir de ahora, lo que nosotros vamos a hacer es agrupar en dos grandes grupos. Por ejemplo, los vamos a agrupar dentro de lo que son las funciones craneanas, sensoriales, oculomotoras y del equilibrio. ¿Sí? Vuelvo a repetirles. Funciones craneanas, sensoriales, oculomotoras y del equilibrio. ¿A qué pares craneales corresponden eso? Primer par, segundo par, tercer par, cuarto par, sexto par y octavo par craneal. ¿Sí? Entonces, estos 6 pares craneales nosotros vamos a estudiar en esta primera parte que corresponde a lo que es el estudio justamente de pares craneales. El segundo grupo se va a encontrar, podríamos decir, descrito por aquellos pares craneales que son capaces de tener lo que es una función sensitivo-motora, pero de cara, boca, fauces y cuello. ¿Qué tipo de pares craneales son estos? Los 6 restantes. El quinto par craneal, el séptimo par craneal, el noveno par craneal, 10º par craneal, 11º y 12º par craneal. ¿Sí? Vamos a estudiar entonces, a partir de ahora, justamente agrupándolo de esa forma. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos qué nos dice el video. Cómo evaluamos lo que es el primer par craneal. Que, bueno, he visto cómo realiza lo que es la evaluación y podríamos decir que realiza una evaluación muy básica. Sin embargo, es correcta. ¿Sí? Continuamos. Solo deseo saber si puede oler esto. ¿Puedes olerlo? Huele bien. Creo que es café. Café es correcto. Este es un café viejo. No es un café muy bueno. Debo reemplazarlo en breve. Es algo sencillo. Puede utilizarse menta. Guardar un poco de menta en un pequeño contenedor como este utilizando menta fresca. Solo toma un segundo, vale la pena y en ocasiones es una prueba fundamental. La persona puede decir, perdí mi sentido del gusto. En el interrogatorio, el paciente podría referir que sufrió una caída y se golpeó la parte posterior de la cabeza. El médico podría pensar en una probable contusión del bulbo olfatorio, una lesión por contragolpe, y entonces verificar el sentido del olfato, que corresponde al primer par craneal. Este es el primer grupo y contiene un elemento. A continuación hablaremos del grupo que incluye a los ojos. ¿Qué pares craneales se exploran junto con los ojos? Listo. Bueno, antes de continuar, ¿no? Como les estaba mencionando, justamente nos realiza lo que es una presentación de exploración muy básica. Para empezar la exploración de estos dos pares craneales que estamos observando ahora, por ejemplo, son muy fáciles, ¿sí? No debería existir lo que es mayor dificultad para realizar lo que es la exploración de estos dos primeros pares craneales. Si ustedes observan como primer punto, ya esto añadiendo como parte del estudio teórico, deben tenerse preparados frascos pequeños con sustancias de olores conocidos o comunes y que no sean irritantes. Algo que debemos tomar en cuenta y que muchas veces pasamos por alto dentro de lo que es la evaluación semiológica de ese primer par craneal, es que el aroma que debe percibir
el paciente dentro de la exploración tiene que ser un aroma agradable, ¿sí? Yo no puedo utilizar lo que son aromas desagradables. ¿Por qué? Uno, porque puede ser que ese aroma desagradable que ustedes utilicen sea irritativo. Y al ser irritativo ya no se estaría evaluando lo que es el primer par craneal, ¿sí? Justamente algunos aromas como el alcohol, como el azufre, como el amoníaco, como el formol, por ejemplo, son aromas muy irritativos que debido justamente a esa característica son capaces de estimular el quinto par craneal, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al utilizar este tipo de aromas que son irritativos, yo ya no estaría evaluando lo que es el primer par craneal. Estaría evaluando, en este caso, lo que es el quinto par craneal, ¿no? Algunos libros nos dicen, creo que el libro de semiología de Chamorro, no recuerdo sinceramente, que también al administrar al paciente olores irritativos, estaríamos evaluando el séptimo, ¿no? Eso debido a la gesticulación que uno realiza cuando percibe este tipo de aromas que son irritantes. Cuando ustedes, a ver, la primera vez que han pasado clases de anatomía, han sentido ese olor a formol intenso, ¿qué tipo de gestos faciales han realizado? Han realizado movimientos del rostro, han utilizado el músculo orbicular de los párpados para evitar, ¿no?, que sus ojos sigan irritándose, para evitar que exista lo que es un lagrimeo excesivo. Probablemente realizaban movimientos de los labios y de la nariz que no me sirven para evaluar este par craneal. Por eso es importante estudiar este par craneal utilizando aromas que sean agradables, evitar los aromas irritativos, ¿no? Primer punto. Segundo punto, dentro de las alteraciones que más adelante tenemos como actividad de clase, tenemos, por ejemplo, a lo que es las denominadas cacosmias. ¿Qué son las cacosmias? Es cuando el paciente percibe olores desagradables, ¿sí? Entonces, si yo a mi paciente le hago oler un olor desagradable, ¿cómo estoy seguro de que la percepción sea adecuada o no? ¿Sí? Por eso, en lo posible dentro de la práctica clínica, bueno, no dentro de lo posible, siempre se tiene que utilizar aromas agradables, que sean fácilmente reconocibles. Aromas cítricos, café, por ejemplo, el chocolate. ¿Qué más podemos saber? Algunos perfumes, coco, aromas que sean fácilmente reconocibles. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Ahora, ustedes han visto dentro de este video que la evaluación se ha realizado, bueno, de una forma, ¿no?, característica, acercado, en este caso, esta sustancia a las fosas nasales y le ha pedido al paciente que sea capaz de reconocer el olor. ¿Sí? Vamos a mejorar esto. Recuerden que cuando hablamos de lo que es la anatomía de este par craneal, no vamos a hacer referencia, ¿no?, a la parte anatómica porque no nos interesa en la parte de semiología, pero recordemos lo siguiente. Tenemos este tipo de estructuras nerviosas que se van a encargar de proporcionar lo que es inervación a cada fosa nasal, ¿sí? Tenemos por un lado un nervio, recordemos que no es un nervio, que se va a encontrar inervando a la fosa nasal derecha y otra a la izquierda. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es evaluar por separado estos nervios, tanto la parte derecha como la parte izquierda. Ahora, lo ideal es que nosotros tengamos un frasco, así como el que ustedes han visto, que nos permita visualizar qué es lo que está oliendo el paciente y que esté identificado, por ejemplo, con algún número, ¿no? Como ustedes bien han visto. 1 significa café. 2, aromas cítricos. 3, coco, por ejemplo, ¿sí? Porque si ustedes van a identificar el frasquito con el nombre del aroma que tienen allí,
lo más probable es que el paciente presente algún tipo de defecto de este par craneal y a través de la lectura o a través de la observación directa de la sustancia tengamos una respuesta que sea denominada como inadecuada. ¿Sí? Nos puede engañar, en otras palabras, el paciente a través de lo que es la lectura o el reconocimiento del aroma. En lo posible, lo que se tiene que hacer en la práctica clínica es vendar los ojos del paciente para que no pueda observar lo que es el aroma, ¿no? Y como hemos mencionado que existe una inervación individual de cada fosa nasal, lo que uno tiene que hacer es obstruir una fosa nasal y evaluar aquella que se encuentra permeable. Y hacer el siguiente ejercicio con la siguiente fosa nasal. Aquella que se encontraba permeable, ahora la obstruimos y evaluamos la fosa del lado contrario. ¿Se comprende, verdad, doctores, o no? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de esta evaluación. Ahora, a ver, retornemos a la diapositiva, ¿no? Olores agradables, fácilmente reconocibles. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una lista pequeñita. Clavo de olor, café, jabón, perfume, trementina, alcanfor, menta, etc. No debe usarse, como hemos mencionado, ¿no? Amoníaco, vinagre, formol u otras sustancias que son capaces de irritar las terminaciones nerviosas del quinto par. Y haciendo referencia y a manera de retroalimentación, ¿cuál es el procedimiento? Le pedimos a la persona que ocluya una fosa nasal con su dedo y mantenga la boca y los ojos cerrados. Vamos a presentar a nuestro paciente varios olores familiares, ¿no? Aplicando la boquita del recipiente debajo de la fosa nasal. Se debe evaluar, como les he mencionado, cada fosa nasal de manera individual. Y se repite el procedimiento en la otra fosa nasal. Algo importante que no podemos pasar por alto es que debemos verificar que el paciente, antes de realizar este tipo de exploración, no presente algún tipo de problema obstructivo. Sí, vamos a descartar previamente eso. Porque una de las alteraciones, por ejemplo, que con mayor frecuencia es capaz de producir en el paciente anosmia de tipo bilateral, generalmente son los procesos obstructivos de tipo respiratorio. Por ejemplo, tenemos el resfrío común como principal causa de anosmia bilateral. Cuando ustedes se resfrían, por ejemplo, algo característico es la pérdida del sentido del olfato o la disminución del sentido del olfato. ¿Sí? Fíjense, tenemos que descartar previamente estos procesos. Yo no puedo hablar de que existe lo que es una alteración neurológica si es que no existe previamente este descarte de un proceso obstructivo. ¿Sí? Ahora, 3 preguntas que nosotros tenemos que realizar en nuestro paciente. Si percibe el olor o no, que este es el dato, podríamos decir, más importante dentro de la exploración semiológica. 2, si el olor que percibe es agradable o desagradable. Y 3, si es que el paciente es capaz de identificar el olor. Esas 3 preguntas nosotros realizamos en estos pacientes. El primer punto, como les he mencionado, que probablemente es aquel que tiene mayor importancia dentro de la semiología. ¿Siente olores o no siente olores? Podemos tener 2 respuestas, sí o no. Listo, así de simple. Lo normal es que si nosotros hemos descartado un proceso obstructivo y existe lo que es una funcionalidad adecuada de este par craneal, entonces el paciente es capaz de percibir el olor. ¿Sí? En ese caso, es lo normal.
Si el paciente pierde la capacidad para percibir olores, utilizamos el término anosmia. Si el paciente cursa con una disminución en su capacidad de percibir olores, utilizamos el término hiposmia. Pero muchas veces el paciente puede ser capaz de percibir aromas de forma exagerada. Es decir, puede existir lo que es una exacerbación en la percepción de olores. A esto nosotros lo denominamos hiperosmia. ¿Listo? El segundo punto, ¿el olor es agradable o desagradable? Recuerden que el olor tiene que ser agradable. Por eso utilizamos aromas agradables dentro de la práctica clínica. Pero ¿qué pasa si el paciente percibe, por ejemplo, un olor completamente desagradable? Para eso utilizamos otro término, que enseguida vamos a ver cuál es, ¿no? Primero vamos a realizar esta actividad de clase. Y en la tercera pregunta, le preguntamos justamente al paciente si es capaz de reconocer ese olor, ¿sí? Ahora, no esperemos muchas veces una descripción exacta, ¿no? de los olores, ¿sí? Especialmente cuando utilizamos algunos aromas que son, podríamos decir, muy parecidos. A ver, hablemos de los cítricos. Tenemos lo que es la lima, tenemos la naranja, tenemos el limón, tenemos la mandarina, tenemos la toronja, etc. Son aromas que tienen un aroma cítrico. Es más que suficiente que el paciente nos diga que se trata de un aroma cítrico, ¿sí? Hay algunos que van a tener una capacidad de reconocer olores, pero que va a ser excelente, ¿no? Nos va a decir si se trata de lima, de limón, de naranja, de mandarín, etc. Pero con que el paciente sea capaz de reconocer lo que está oliendo es más que suficiente. ¿Listo? Por eso decimos que dentro de la práctica clínica debemos utilizar olores fácilmente reconocibles. ¿Sí? Ahora, puede ser que el paciente confunda este punto. Puede ser que acerquemos a él un aroma a café, todos son capaces de reconocer el aroma a café, pero el paciente nos dice que huele a plátano. Esto ya constituye de la misma forma lo que es una alteración. Y cuando hablamos de causas, doctores, que son capaces de producir anosmias, hiposmias, hiperosmias, esas alteraciones en el reconocimiento, etcétera, son muchas, ¿sí? Son muchas. Por ejemplo, puede estar relacionado con abscesos, gliomas a nivel esfenoidal, a nivel de la pituitaria, pueden ser debido a meningiomas de la hendidura olfatoria, aneurismas en el polígono de Willis, puede deberse a traumatismos cráneoencefálicos, puede deberse a lesión traumática de fibras olfatorias, puede ser un traumatismo anterior, posterior, el síndrome de Korsakoff, lesiones talámicas, prefrontales, enfermedad de Alzheimer, la corea de Huntington, esclerosis múltiple, causas muchas, ¿sí? Sin embargo, a través de las manifestaciones clínicas adicionales que va a presentar el paciente, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar un diagnóstico preciso. Hablemos un poquito, a ver acá, de lo que es la corea de Huntington. El paciente presentará alteraciones en la percepción de olores, pero encontraremos la marcha típica, ¿no? La presencia de movimientos coreicos, etc. Cuando hablemos de Alzheimer, un paciente anciano con alteraciones de la memoria, nosognosia, demencia, etc. ¿Sí? Eso lo verán mucho más adelante en sus clases de neurología. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Adelante. ¿A qué se denominaba cacos? Enseguida vamos a ver eso, ¿no? Es justamente una actividad de clase, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas ni dudas, doctorcitos, entonces comenzamos con esto. Ya sabemos cómo evaluar lo que es este par craneal,
Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es determinar, ustedes, ¿no? Lo que van a hacer es determinar estas alteraciones probables que nos podemos encontrar cuando evaluamos este par craneal, ¿sí? Y vamos a hablar especialmente de algunas causas y de algunos síndromes que son muy llamativos dentro de la práctica clínica, que de la misma forma los vamos a mencionar en esta clase, ¿sí? Entonces, a ver, yo creo que para esto 15 minutos es más que suficiente, ¿no, doctores? ¿Sí? 2 puntos acumulativos sobre nota práctica, ¿sí? Así que aquellos que participen, excelente. Aquellos que no, nos vemos al año. 15 minutos, doctores, a partir de ahora.
Listo, chicos. ¿Ya han terminado? Todavía no. 5 más. ¿Listo? Y aquellos que participan, levantan la mano. Listo, empezamos entonces. A ver, vamos a ir en orden. Los demás no se preocupen, no se emocionen. Va a haber para todos. ¿Sí? Vamos a dar oportunidad en siguientes clases a aquellos que no han participado. Bueno, estas son las alteraciones que nosotros podemos encontrar, como les había mencionado, y cuando evaluamos lo que es el primer par craneal. Anosmia. Ya hemos visto qué es anosmia.
es la pérdida de lo que es el sentido del olfato. Hiposmia, disminución, les había mencionado, de la capacidad perceptiva de los olores. Hiperosmia, una exacerbación. ¿Sí? Sin embargo, tenemos acá algunos términos como parosmia, cacosmia y disosmia. Entonces, empecemos por el último, ¿no? Que nos dice disosmia. ¿Qué será disosmia, Nayeli? Ya, la disosmia es una dificultad en la percepción de olores, el cual puede estar en esta misma lo que es la parosmia, la cacosmia. Listo, ¿no? Como su compañera ha mencionado. Ese término disosmia hace referencia a lo que es una dificultad para percibir olores. Justamente dentro de lo que es el estudio de las alteraciones olfativas, dentro de las disosmias podemos encontrar lo que son las cacosmias y las parosmias. ¿Sí? Recordemos entonces, disosmia es un término mucho más general que me sirve para definir esa dificultad en la percepción de olores. Dentro de esta, la parosmia y la cacosmia. Hablemos ahora de parosmia. Cristian, ¿qué es parosmia? ¿Se escucha, no? Sí, adelante. Ya. La definición que yo encontré dice lo siguiente. Los olores se encuentran distorsionados y esto debido a las neuronas olfatorias, que como vimos son sensoriales, que no detectan los olores y los traducen en el cerebro de forma inadecuada. Por ejemplo, un plátano en perfecto estado tendría el olor a carne podrida. Listo, ese es un ejemplo de parosmia, ¿no? También podría ser una cacosmia. Sí, enseguida vamos a ver. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es parosmia, el paciente tiene lo que es una alteración en la percepción de olores, ¿sí? En vez de percibir, a ver, yo en ese momento estoy tomando un café, pero en vez de sentir ese olor a café, yo percibo un olor a plátano, por ejemplo. Ese llegaría a ser lo que es un ejemplo de parosmia. ¿Qué será cacosmia? Marco Fabián Pérez Chávez. Buenos días, Doc. ¿Se escucha? Sí, adelante, buen día. Bueno, las cacosmias, la definición no es que el paciente va a percibir olores desagradables. En un artículo encontré que como un paciente lo percibe, ¿no? Todo huele a heces, por así decirlo, ¿no? Bueno, este tipo de definición que nos ha presentado su compañero no es el adecuado, ¿sí? Uno muchas veces, ¿no? Por el español, por ejemplo, cacosmia, caco, ¿de qué? A ver, ¿a qué? A caca, a heces. No, no es así, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cacosmia, hacemos referencia, por ejemplo, a la percepción de olores que son desagradables, ¿no? Etimológicamente, la palabra proviene del griego, donde kakos significa malo. Entonces, el paciente percibe un olor que es desagradable. Vamos a poner el ejemplo que nos ha dado Cristian hace un momento. Sí, estoy comiendo un plátano en buen estado, pero percibo un olor a carne podrida, es desagradable. Ese llega a ser un ejemplo también de cacosmia. ¿Listo? Entonces, esa descripción de que percibimos los aromas como si fueran heces no es la adecuada. ¿Sí? Cualquier tipo de aroma que el paciente lo describa como desagradable. Ahora, cuando hablamos de las causas, hace un momento su compañera preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Las causas son varias, doctores. Son muchas. ¿Sí? Hablemos un poquito de las anosmias. Cuando hablamos de las anosmias, puede deberse generalmente a lo que son alteraciones locales. Como les había mencionado al inicio de esta clase, puede estar relacionada con obstrucciones nasales, puede estar relacionado con un resfrío común, puede estar relacionada con una sinusitis. Si la causa es respiratoria, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra historia clínica es redactarla como tal, anosmia respiratoria. ¿Sí? Recuerden que debemos descartar estas causas respiratorias antes de hablar de causas neurológicas.
¿Cuál era la causa más frecuente de la anosmia bilateral transitoria? Jean-Paul Hurtado. El resfrío común, ¿sí? Es la principal causa de anosmia bilateral transitoria. Sin embargo, podemos encontrar las anosmias unilaterales, que eso generalmente se produce por lesiones a nivel del nervio, a nivel del bulbo, a nivel de la cintilla olfatoria o a nivel de las estrías olfatorias. ¿Sí? Esas son algunas características. Ahora, otras causas, por ejemplo, de las anosmias unilaterales, puede ser debido a tumores, como les he mencionado. Los tumores nasofaringeos, los frontales basales, los esfenoidales, los pituitarios, los meningiomas de la hendidura olfatoria, algunas alteraciones vasculares como los aneurismas en el polígono de Willis, etc. ¿Sí? Algunas características. Y hablando de lo que son las disosmias, en estas las parosmias y las cacosmias, como su compañero nos ha mencionado, probablemente no exista lo que es una alteración en aquellas terminaciones nerviosas que recogen el estímulo. Estas terminaciones nerviosas van a recoger el estímulo oloroso, pero el problema radica en lo que es la interpretación del olor. Es decir, en este caso el problema se encontraría en centros de procesamiento superior. ¿Sí? Fíjense entonces, a través de esto hemos logrado realizar nuestro diagnóstico sindromático, nuestro diagnóstico anatómico y nuestro diagnóstico etiológico, ¿no? Los 3 tipos de diagnósticos que tenemos que realizar. Bueno, ya hemos hablado de estas entonces, de causas. Ya para culminar lo que es el estudio de este par craneal, hablemos de las características de estos síndromes que puede ser que nos los encontremos en la práctica clínica, pero muchas veces no sabemos identificarlos, ¿no? De forma adecuada. El síndrome de Foster-Kennedy y el pseudosíndrome de Foster-Kennedy. Adelante, Jean-Paul. Adelante, Marife. ¿Se me escucha, doctor? ¿Se me escucha? Ahora sí, adelante. Muy buen día, doctor. Ya yo he investigado de que este síndrome de Foster-Kennedy se da mayormente por expansiones que se dan a nivel cerebral. Entonces llegan a lo que es comprimir lo que es tanto el nervio óptico como el nervio olfatorio. Entonces dan o nos traducen lo que es una mala percepción tanto de los olores como también como pueden comprimir el nervio óptico, pueden producir alteraciones visuales. Adelante, Marife. Está bien, doctor. Para complementar lo que mi compañero estaba comentando, algo para diferenciar del síndrome, del pseudosíndrome de Foster-Kennedy, es que en el síndrome hay la presencia de una masa intracraneal. En cambio, en el pseudosíndrome hay una neuropatía óptica isquémica. Además, como decía mi compañero, va a haber la pérdida progresiva de la visión por esta atrofia del nervio óptico. También vamos a poder apreciar en el síndrome lo que es la anosmia, dolores de cabeza y la habilidad emocional. En cambio, en lo que es el pseudosíndrome está como que más enfocado en la pérdida de la agudeza visual. A ver, a medias por allí. María Isabel Daza. Sí, Doc, en el síndrome se vincula con un meningioma de la hendidura olfatoria o también con tumores frontovasales y se va a caracterizar más que nada porque del lado de la lesión vamos a tener anosmia y atrofia óptica y del lado opuesto a la lesión vamos a ver papiledema por la hipertensión endocraniana por la masa que está ocupando, bueno, el tumor. Y el pseudosíndrome es por una hipertensión intracraneal idiopática, pero que presenta prácticamente las mismas manifestaciones. Estamos por allí a medias. A ver, hasta ahora, Nayeli Cristian.
Son los únicos que han respondido bien. Talía, a ver, adelante, Talía. Doc, tengo la misma información que Isabel. Bueno, a ver, entonces comentamos. Cuando hablamos de lo que es el síndrome de Foster-Kennedy, para empezar es un tipo de alteración que es un poco frecuente de encontrar en la práctica clínica, ¿no? Pero podemos encontrar. Esto es frecuente en aquellos pacientes, como nos había mencionado su compañera, que cursan con meningiomas, especialmente a nivel de la hendidura olfatoria, ¿no? Y para un estudio semiológico adecuado, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: qué alteraciones encontramos en el lado de la lesión y qué alteraciones nosotros encontramos en el lado sano, ¿sí? En el lado de la lesión, anosmia, pérdida de lo que es el sentido del olfato. Y también encontramos lo que es atrofia óptica, debido al efecto compresivo que tiene la masa tumoral, ¿sí? Debido a eso. Nada más. Doc, En el lado sano, lo que nosotros encontramos es edema de papila, que ya sabemos cómo identificar, ¿no? Porque esto lo hemos visto el semestre anterior, cuando hemos realizado el estudio de fondo de ojo, edema de papila. Bueno, y ese edema de papila es prácticamente producto del tumor. Al existir lo que es un tumor, consecuentemente se produce lo que es un incremento de la presión endocranial. Esas son las alteraciones que encontramos en el lado de la lesión y en el lado sano. Cuando hablamos del pseudosíndrome de Foster-Kennedy, a ver, lo que sus compañeros hasta cierto punto han mencionado es lo correcto. Es similar al síndrome de Foster-Kennedy. Es prácticamente lo mismo. Encontramos edema de papila, encontramos, por ejemplo, lo que es anosmia, podemos encontrar cierto grado de atrofia óptica. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que el paciente presenta como antecedente, antes de que exista, por ejemplo, algún tipo de patología que incremente la presión dentro del cráneo, la atrofia del nervio óptico. En otras palabras, síndrome de Foster-Kennedy, el paciente presenta estas alteraciones que les he mencionado, pero debido a lo que es el tumor, debido a ese meningioma. Y en el pseudosíndrome de Foster-Kennedy, esto es frecuente, les comento, en pacientes que presentan traumatismo cráneoencefálico. Existe el desarrollo de lo que es una hipertensión endocranial, pero el paciente, como antecedente dentro de su historia clínica, tiene lo que es una atrofia óptica preexistente, ¿sí? Que no va a ser producto de la hipertensión endocranial. Como antecedente lo tiene, pero debido a lo que es la hipertensión endocranial, el paciente desarrolla lo que es anosmia y lo que es edema de papila, ¿sí? Esa llegaría a ser la diferencia. doctor, ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta acá? Doc, Adelante. respecto a las diferencias, también encontré una tabla y quería aportar al respecto. A ver, adelante. Bueno, como mencionó el antecedente, en la historia, por ejemplo, del verdadero síndrome de Foster-Kennedy, va a haber una pérdida visual progresiva en solo un ojo, acompañada de atrofia óptica, mientras que el otro ojo no va a tener esta pérdida visual y simplemente va a presentar el papiledema. En cambio, en el pseudosíndrome va a haber dos ataques separados de pérdida repentina de visión, y esto va a manifestarse con simplemente atrofia. Después va a haber otros síntomas y signos que en el síndrome verdadero va a haber, por ejemplo, cefaleas, diplopía, náusea, vómitos y la más característica, la anosmia. Pero en cambio en el pseudosíndrome no van a ser acompañados otros síntomas o signos, a menos que haya una patología acompañada, como por ejemplo la arteritis de células gigantes que podría causar una cefalea.
respecto a la agudeza visual, va a ser variable y disminuida, pero normalmente va a estar solamente afectado un ojo y el otro va a estar acompañado de papiledema. En cambio, en el pseudosíndrome van a estar afectados ambos ojos, y este sería como que lo que más nos ayudaría para descartar un síndrome o un pseudosíndrome, si existe visión, o sea, disminución de la visión en ambos o en un ojo. Listo, está bien lo que nos dice, ¿no? Su compañero Mateo. Entonces, me hace recuerdo también sus dos puntitos, ¿no? Y fíjense que las causas son varias, doctores, ¿sí? Hablar de causas y hacer referencia a cada una de estas causas para el nivel de formación que tienen, yo creo que no es lo adecuado, ¿no? Sin embargo, acá ponemos algunos ejemplos que justamente nos proporciona el libro de semiología de Suros. Podemos encontrar algunas disosmias en ataques epilépticos, por ejemplo, que es muy frecuente, ¿no? Recuerden que en nuestras clases de fisiopatología habíamos hablado de los pródromos. Entonces, muchas veces aquellos pacientes que sufren de epilepsias tienen estos pródromos, ¿sí? Estas alucinaciones olfativas o estas disosmias. El paciente percibe olores muchas veces inexistentes o percibe los olores con aromas diferentes que pueden anunciar un ataque epiléptico, ¿no? Una de las causas. Es frecuente en qué tipo de situaciones también las disosmias, las parosmias, las cacosmias, en procesos quirúrgicos. Si alguna vez se han sometido ustedes a lo que es una rinoplastía, debido a lo que es la presencia de secreciones, debido a la acumulación de sangre, moco en las fosas nasales, el paciente es capaz de percibir, ¿no?, olores distintos a los reales. Aunque también es frecuente, por ejemplo, que las disosmias, cacosmias, parosmias, encontrar en pacientes con alteraciones psiquiátricas, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de alteraciones psiquiátricas, muchas veces lo llamativo es la presencia de ilusiones o alucinaciones. Ya sabemos, ¿no?, que es una ilusión, es la percepción alterada, pero de un estímulo existente. En este caso llegaría a ser, por ejemplo, lo que es una parosmia o una cacosmia, ¿sí? O puede ser que el paciente perciba olores que ni siquiera existen frente a lo que es un estímulo ausente, típico de aquellos pacientes con alteraciones psiquiátricas, ¿no? Algo que también es frecuente encontrar cuando hablamos de lo que es la hiperosmia es que es relativamente frecuente en alteraciones ginecobstétricas. Por ejemplo, en la hiperemesis gravídica, ¿sí? Cuando hablamos de hiperemesis gravídica, hacemos referencia a lo que es un estado, como dice el nombre, hiperemesis, que se caracteriza por lo que es un incremento o una frecuencia incrementada en lo que es el vómito. Para empezar, no es normal, ¿no? Puede ser que exista cierto grado de náuseas, de vómitos en una mujer embarazada, pero muchas veces ese tipo de alteración llega a comprometer su estado de salud, produciendo alteraciones que son gravísimas, ¿no? Como por ejemplo deshidratación, pérdida de peso, etcétera, en un periodo corto de tiempo. Entonces estas mujeres, ustedes van a ver, las mujeres embarazadas especialmente, presentan en lo que es una hiperosmia, ¿no? Tomando en cuenta lo que nos dice el libro de semiología de Fustinoni, que también es frecuente en la migraña, ¿sí? Probablemente si ustedes sufren migraña, encontrarán dentro de las manifestaciones clínicas lo que es una mayor capacidad olfativa, ¿no? Y algo que también es importante recalcar dentro de lo que es el estudio semiológico de este par craneal es que las alteraciones olfativas, como la anosmia y las disosmias, generalmente cursan con alteraciones del sentido del gusto, o pérdida del sentido del gusto, o dificultad para percibir sabores, ¿no? Tomando en cuenta ya también lo que nos dice el libro de semiología neurológica de Fustino, ¿sí? Preguntas, entonces, doctores, dudas que tengan hasta acá. ¿Todo claro con lo que es primer par craneal?
yo tenía la esperanza de avanzar hasta segundo paro y adelante. Entonces, ¿cuál sería una diferencia entre la cacosmia y la parosmia? Porque a lo que yo encontré es que la parosmia es más que nada por el desgaste del nervio olfatorio y está presente en pacientes de edad avanzada, y la cacosmia llega a ser definida como una alucinación olfatoria. Bueno, esa es la diferencia si hablamos de cuál es la causa, ¿no? Lo que les había mencionado, generalmente cuando hablamos de lo que es una cacosmia o una parosmia, lo normal es que se recoge el estímulo, pero puede existir lo que es una alteración a nivel de centros de procesamiento superior. Esto es más característico, por ejemplo, de la cacosmia, ¿no? Ahora, con decirles que es lo más característico, no significa que al 100% sea esta la causa. Les pongo el siguiente ejemplo. Alguna vez, cuando ustedes se han encontrado resfriados y requerían algún tratamiento antibiótico, se les ha inyectado lo que es penicilina, ¿sí? ¿Han sentido algún olor desagradable después de esta inyección? Yo, por ejemplo, recuerdo que alguna vez que me he inyectado penicilina, percibía todos los aromas de forma desagradable. Sí, desagradable desde mi punto de vista, porque todo alimento que consumía, carne, ensaladas, frutas, tenía un olor a plátano podrido. Justamente para evitar este tipo de confusiones, porque neurológicamente hablando las causas pueden ser grandísimas y variadas, lo que nosotros hacemos es asociar o estudiar estos términos dentro de lo que es disosmia. ¿Sí? Disosmia tipo parosmia, disosmia tipo cacosmia. A través de los exámenes complementarios, por ejemplo, una tomografía, etcétera, evaluaremos dónde se encuentra específicamente lo que es la lesión. ¿Sí? Cuando hablamos de las parosmias, que es aquella dificultad, habíamos mencionado, ¿no? Para reconocer olores, generalmente existe lo que es una alteración cuando se recoge lo que es la información olfativa. ¿Sí? Pero recuerden que también puede estar relacionada con alteraciones en el procesamiento de esta información a nivel de centros superiores. ¿Sí? Entonces tiene su complejidad. Si nosotros quisiéramos diferenciar o identificar etiológicamente cuál es la causa, para esto los exámenes complementarios. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? Nada más. Entonces, segundo par craneal, tercero, cuarto y sexto, lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Sí? Les voy a pedir, por favor, la siguiente clase. Ya vamos a realizar el estudio del segundo par craneal, que también es sencillo, pero también vamos a realizar el estudio del tercer par craneal, cuarto par craneal y sexto par craneal, que se estudia de forma conjunta. Y ya vamos a empezar a realizar el estudio de algunos casos clínicos, ¿sí? Entonces les voy a pedir, por favor, que estudien, que recuerden sus clases de anatomía para hablar de lo que es sinergia ocular. ¿Listo? ¿A qué me refiero con sinergia ocular? Movimiento ocular. ¿Cuáles son los músculos que dan movimiento al globo ocular? ¿Qué movimientos son los que permiten este tipo de músculos? ¿Por qué pares craneales se van a encontrar inervados estos músculos? Y de allí vamos a partir la siguiente clase, realizando lo que es este estudio. ¿Sí? Para que exista lo que es una comprensión adecuada de la materia. Bueno, doctorcito, si no hay más preguntas ni dudas, entonces les llamo lista. 5, ¿no? Sí, doctor. Sí, Martes 5.
A ver, permítame un segundito. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Arnés, Presente, doctor. Barral, Barral, presente, doctor. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos. Presente y tengo los puntos de participación. Listo. Gracias. Bueno, les había mencionado, ¿no?, que probablemente no tengamos práctica. Sin embargo, esos puntos de participación se llegarían a sumar a su examen teórico, ¿sí? Es importante aclarar esto. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Flores, Presente, doc. Flores Loza, Presente, doctor. Flores Navia, Presente, doc. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Doctor Gómez está con su micrófono mal, pero sí está en la clase. Gutiérrez, gracias. Alejandra. Gutiérrez Alejandra, Presente. Gutiérrez Silvestre, José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Barra, Presente, doctor. Aramillo, Presente, doctor. Loaiza, López, Luján, Luján, presente, doctor. Márquez, Miranda, Presente y tengo los puntos de participación, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Nilipu, Presente. Orellana, Ortuño, Presente, doctor. Presente, doctor. Pérez, Presente, doctor. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticona, presente, doc. Jón, Torrejón, presente, doctor. Rico, Rico, presente. Vaca Flores, Presente, doctor. Vargas, Velarde, Velarde, presente, doc. 2 puntos. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Hurtado, Presente, doctor. Arraya, Presente, doc. Corre, Presente, doc. Benavides. Listo. Nos vemos, chicos. Que tengan buen día. Cuídense. Chau, chau. Igualmente. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego, doctor.